Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su servidor Hernán Díaz, Iglesia de Cristo Elim, Iquique, ubicada en la primera región norte de Chile. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en esta oportunidad a través de este video, y para todos los amigos y amigas que de alguna u otra forma le van a compartir también este video, para que puedan en un momento escuchar y oír el mensaje del Señor. Hoy por hoy es un momento bastante difícil. Estamos en situación bastante complicada a nivel mundial, no solamente por el coronavirus, sino que también a través de la convulsión, a través de la revolución que hay en las sociedades, en los diferentes países, de la juventud, la gente, el descontento social en muchos lugares y en muchas ciudades. Y bueno, la verdad que uno se pregunta, y la gente se pregunta, pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? Y la verdad de las cosas es que Dios siempre tiene la respuesta. Y hace un poco más de 2000 años que el Señor Jesús, cuando estuvo caminando aquí en la tierra en su primera venida, antes de ir a la cruz, Él compartió en la intimidad, compartió con sus discípulos y les enseñó, les habló algo bastante importante, como que le dio las bases, a través de sus labios, dio las bases del libro de Apocalipsis, del mensaje de Apocalipsis que le iba a dar a Juan más adelante. Y nos vamos a centrar un poco en lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y vamos a ver algunos puntos importantes que el Señor habló estando en el Monte de los Olivos con sus discípulos, y vamos a ir cotejando un poco con lo que es lo que dice el Apocalipsis, que es el mensaje que el Señor le dio al apóstol Juan cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Amén. Entonces, comencemos en el nombre del Señor Jesucristo y veamos qué es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, las estructuras, los lugares que estaban ahí construidos en Jerusalén, que eran hermosos, que eran bellos, y ellos querían mostrarle, darle como una especie de tour al Señor Jesús, como diciendo: mira, maestro, mira, Señor, este edificio, este templo, esta construcción. Pero lo que le responde el Señor Jesús es bastante interesante. Dice: más respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lógicamente esa palabra profética que el Señor Jesús le entregó a sus discípulos en ese momento se cumplió. En el año 70 de la era cristiana, de la era común, a través del comando, a través del general Tito del Imperio Romano, entraron los romanos y arrasaron con la ciudad de Jerusalén y arrasaron con todo Judea, y se fue derribando los edificios, y el templo también fue derribado y fue sacado piedra sobre piedra. El único vestigio que quedó del templo de aquel tiempo es lo que hoy usted ha visto a través de las noticias, el muro de los lamentos. Pero de ahí lo demás fue todo derribado, porque supuestamente andaban buscando oro, ya que era bastante esplendoroso el templo de los judíos en aquel tiempo. Bien, pero sigamos. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya había salido del templo, había caminado su buen trecho, no sé en este momento cuántos kilómetros o cuánta distancia había entre la ciudad del templo y llegar al monte de los olivos.
pero lo importante es que se encontró Jesús en el Monte de los Olivos y dice, y otra vez se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Interesante que es una pregunta dividida en tres partes. Primero, dinos cuándo sucederá esto, con relación a la destrucción del templo, a la destrucción de los edificios, de la ciudad, de la invasión de los romanos en la ciudad. Después dice, ¿y cuál será la señal? Importante esto, ¿cuál será la señal de tu venida? De tu venida. La palabra venida tiene una connotación, aquí tengo una nota, en la Biblia dice, venida, dice este término en griego, es parousia, y se encuentra 4 veces en Mateo, versículo 3, versículo 27, versículo 37 y versículo 39. En el capítulo 24 de Mateo aparece 4 veces y 20 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Generalmente se refiere a la segunda venida de Cristo, que pone fin a la historia del mundo con un juicio que inaugura en el milenio. Pero la palabra parousia tiene la connotación de presencia personal, de una venida secreta, y después vendrá la venida pública, la manifestación pública del Señor. Pero no nos vamos a centrar en este momento en esto porque hay mucho que decir acerca de lo que es la venida. Amén. Entonces dice, y de la consumación de este siglo. Hemos escuchado en muchas oportunidades, hemos escuchado el fin del mundo aquí, el fin del mundo allá. Algunas sectas que se han levantado en el mundo también han dado fechas, que el mundo se acaba a tal fecha, que el mundo se va a acabar en el 2012, diciembre del 2012, después que la cambiaron, y otros vienen diciendo otras fechas que a la cual no se han cumplido. Entonces hemos tenido mensajes, la verdad de las cosas, que no se han cumplido, porque no es el sentido, no está sujeto a lo que el Señor está estableciendo. Amén. Entonces sigamos el versículo 4, entramos a lo que el Señor comienza a responder. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es importante. Mirad que nadie os engañe. Una de las cosas importantes que usted tiene que entender, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, es que no lo engañen. ¿Y de qué manera usted puede no ser engañado? Primeramente, aceptando a Jesús, el Hijo del Dios viviente, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, invitándolo a Jesús a que venga a su vida, a que entre a su vida, a que entre a gobernar su vida, a cambiar su vida, y usted transformarse en un discípulo de Jesús y seguirlo hasta el fin de sus días aquí en la tierra, serle fiel. Y lógicamente estudiando su palabra, comiendo y alimentando de su palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice también, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo tiene la connotación de ungido. Y dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hoy por hoy muchos se han levantado en algunos lugares, en otros países también, en que se han proclamado Cristo, que ellos son el Cristo. Y en un país que en estos momentos no me acuerdo, hay una mujer también que se dice que él es Cristo. En fin, hay muchos personajes que se han levantado, que el enemigo ha engañado y les ha hecho creer bajo una unción satánica, y logran engañar a una gran multitud de gente, a una gran multitud de personas.
Y eso es, bueno, por un lado es lamentable. ¿Qué dice el verso 6? Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Guerras, rumores de guerra, hemos a través de la historia, si usted se pone a estudiar la historia de la humanidad, desde los tiempos del imperio, incluso antes del imperio babilónico, medo-persa, griego, romano, han habido guerras de diferentes formas, las guerras en la época de Napoleón también, en fin, en muchos lugares han habido guerras, pero aparte de eso también hemos sido testigos a través de la historia, porque lógicamente no hemos estado presentes en ese momento, pero sí mucha gente fue testigo, quizás a través de las mismas noticias o testigo presencial de lo que fue la Primera Guerra Mundial y de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entre esas dos guerras también han habido guerras y guerrillas en diferentes lugares. También estuvo el tiempo de lo que se le llamó también la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo. Pero las cosas han ido cambiando, quizás entre comillas para bien, pero la Escritura también nos está avisando, nos está hablando el Señor Jesús. Amén. Dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Eso significa de que el Señor está hablando en forma anticipada, el Señor está declarando en forma anticipada, profetizando prácticamente, proclamando el mensaje, diciendo lo que iba a suceder. Y ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay hambruna en diferentes lugares? Especialmente, por ejemplo, en los países de Sudáfrica. Hay países en que están en una situación de hambruna bastante fuerte. Han habido fotos, han habido videos de una u otra forma dando a entender lo que está pasando. Ver esos niños, esos pequeños con su vientre hinchado y con su rostro y su mirada oscura y su rostro lleno de moscas, en fin, es bastante complicado, bastante difícil. Y lógicamente también terremotos, y de aquí a un tiempo, si usted busca las estadísticas en Google y empieza a revisar en el Wikipedia las estadísticas, se va a dar cuenta que de un tiempo acá han aumentado la cantidad de terremotos. Antes, me acuerdo yo, cuando tenía 10 años, pensaba y escuchaba también que cada 10 años, cada 15 años ocurría un terremoto, pero resulta que ahora no pasa un mes en que no hay un terremoto. Y cada vez han ocurrido con mayor magnitud. Y la Escritura en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, dice que la creación gime como una mujer que está con dolores de parto. Y si usted analiza lo que es el proceso de un parto, cuando una mujer le queda muy poco horas para que pueda dar a luz, comienzan los dolores, comienzan las contracciones, hasta que llega a un nivel, a una dilatación de un 10%, en donde puede dar paso a que salga la criatura a este mundo. Y estadísticamente está comprobado o registrado, mejor dicho, que en el terremoto de 9.5 que ocurrió en Chile, en la ciudad de Valdivia, en 1960, si no me equivoco, fue de 9.5. Imagínese llegar a un grado 10, todavía no está registrado un terremoto de magnitud 10, pero para allá vamos, porque está escrito, está dicho, está proclamado, y eso es inevitable. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Y lógicamente que Lucas, en el Evangelio de Lucas,
También en capítulo 21, versos 10 y 11, ahí nos habla de que también habla de lo mismo, pero también agrega una palabra que dice plagas. Habrá hambre, terremotos y plaga. Y lógicamente acá el verso 9 dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores, dolores de parto. La creación gime como una mujer que está con dolores de parto. La tierra está gimiendo. La naturaleza está gimiendo como una mujer que está con dolores de parto, anhelando, deseando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ella también va a ser liberada de esa corrupción. Y no me estoy refiriendo solamente a la corrupción política, a la corrupción de los gobiernos, a la corrupción del narcotráfico, de la droga, en fin. No, está hablando de la corrupción del pecado. La corrupción del pecado. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo, no es culpa de Dios, no es responsabilidad de Dios. Todo lo que está sucediendo, los males que están sucediendo en el mundo, en diferentes países, las injusticias en diferentes naciones, en diferentes ciudades, sociedades, diferentes gobiernos, no es culpa de Dios, es responsabilidad humana. Es fruto de los y consecuencias de las decisiones humanas. No hubiésemos estado así si Adán, por ejemplo, Adán, no se hubiese rebelado contra Dios, no se hubiese desobedecido a Dios. Cuando Adán desobedeció a Dios, dio paso a la entrada del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Y ahí paulatinamente ha ido involucionando la humanidad a tal grado que ya es prácticamente innombrable la involución, la aberración que ocurren en diferentes lugares, aberraciones sexuales, pedofilia, zoofilia, necrofilia, muchas cosas horribles, feas, a tal grado que el hombre ha actuado prácticamente como un animal. Imagínense un ser humano teniendo sexo con animales. Y eso ya lo están autorizando, ya lo están legalizando en otros países. Ya están legalizando el abuso de los niños, de los pequeños. En fin, hay tantas cosas horribles que están sucediendo, pero eso es porque es el fruto de las acciones del hombre, de una sociedad que se ha rebelado contra Dios, que ha querido vivir lejos, separado de Dios. Pero cuando ocurren las situaciones empiezan a gritar, ¿dónde está Dios? Cuando viene un terremoto, cuando viene una destrucción, cuando viene un tsunami, cuando viene una tormenta, un huracán, un ciclón, empiezan a mirar hacia arriba, hacia el cielo y empiezan a gritar, ¿dónde está Dios? Pues déjeme decirle que Dios siempre ha estado presente. Dios dijo que nos amaba, Dios dijo que nos amaba y que Él lo iba a demostrar y envió a su Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. La respuesta para la humanidad está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida voluntariamente, por amor, soportó la humillación, el desprecio, el menoscabo y muchas cosas más que usted conoce, que usted ha leído en la Biblia o quizás ha visto películas, como en el caso de la película que podríamos decir que es la más cercana a las Escrituras, por decirlo así, La Pasión de Cristo, del actor Mel Gibson, y que lógicamente que ahora está preparando lo que es la resurrección. Pero es nada más que eso. El Señor Jesucristo venció a la muerte. Él fue tentado en todo, pero no pecó.
Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su obediencia, Él venció la muerte en su cuerpo, Él venció el pecado en su cuerpo y Él venció a Satanás. Él venció a Satanás. Y la muerte, dice la Escritura, de que la paga del pecado es la muerte. Como no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener y fue vencida. Y por eso que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá. Pero tienes que creer en Jesucristo, tienes que aceptar a Jesucristo, tienes que dejar entrar a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, sino de otra forma. Pero tiene esto relación con lo que estamos leyendo Apocalipsis. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Veamos el capítulo 6, algunos pasajes de la Escritura. Dice, vi cuando el Cordero, aquí se está refiriendo a Jesucristo el Señor, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Un ser viviente le está hablando al apóstol Juan, dice, ven, miré, está hablando el apóstol Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él, dice, tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. El caballo blanco aquí claramente está hablando primeramente de lo que es el espíritu del anticristo, a través de las sectas, a través de los movimientos sectarios y movimientos satánicos, pero principalmente aquí está hablando de la manifestación, refiriéndose también a lo que es un falso Mesías, que viene en un caballo blanco, que viene con un arco y que se le ha dado, dice que se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Entonces está hablando de un falso Mesías que también es conocido como el anticristo. El personaje que va a imitar a Cristo, el Señor, pero es un falso Mesías. Versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es impresionante, es increíble, pero es cierto. Entonces, de una u otra forma, las guerras están y vendrán más guerras porque está establecido y está escrito lo que tiene que suceder. Yo no voy a tratar de profundizar mucho más allá teológicamente, pero sí poderte dar una respuesta que lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo es porque Dios lo ha declarado, lo ha dicho. Veamos el verso 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Aquí está hablando de un caos económico, en donde va a haber mucha apertura, y hoy lo estamos viendo. Han ocurrido situaciones de caos mundial, de las bolsas económicas, de la economía mundial, cuando se ha comprimido, cuando se han venido abajo. Y hoy, por el tema del coronavirus, también muchas bolsas económicas se han detenido, se han paralizado y han bajado sus índices. Y lógicamente eso afecta a las economías, especialmente los países del tercer mundo, como los denominan,
y los países en desarrollo, y que lamentablemente hay, bueno, se le denomina países del primer mundo, segundo mundo o tercer mundo, en fin. Para que usted pueda darse cuenta lo que la palabra del Señor dice. Y en el verso 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahí está. Lo que habló el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 24 y también lo que el Señor habló a través de lo que le reveló al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Bien, estimado amigo, amiga, que si en algún momento vas a escuchar este video, yo te invito en esta hora a que ya no sigas divagando y dando vueltas por este mundo. Mejor detén tu caminar y a la dirección en que tú te estás guiando y date la media vuelta, da un giro de 180 grados y comienza a poner tus ojos en Jesús. Habla con Jesús, invítalo. Solamente tienes que aplicar la fe y depositar tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la respuesta que tú estás buscando. Solamente tienes que orar, Padre, que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador o una pecadora, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, que mi situación económica, mi estatus social, mi riqueza no me garantizan salvación, o mis buenas obras tampoco me garantizan salvación, porque si fuera por buenas obras, entonces no hubiese habido necesidad de que Jesús haya muerto en la cruz, o que si hubiese sido por el estatus social o por la condición económica, por la riqueza, entonces tampoco hubiese sido necesario que Jesús viniera a la tierra a morir en la cruz, pero no, esa no sirve. La riqueza, el estatus social, la capacidad profesional, tu profesión, lo que sea que tengas o hayas alcanzado en la vida, no te garantizan salvación, mucho menos las buenas obras. Solamente te puede salvar Jesucristo. Entonces, Padre, yo reconozco que soy pecador o pecadora, yo reconozco, necesito a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, tu Hijo amado que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que derramó su vida, derramó su sangre, y con esa sangre poder comprarme, lavarme, limpiarme, justificarme de todos mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, lo recibo en mi corazón, lo acepto, invito a Jesucristo a que entre en mi vida para que sea el Señor de mi vida. Y lógicamente también, también le pides y le dices, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y Dios va a actuar. Si lo haces con fe, Dios va a actuar. Y Dios va a venir a tu vida. Y Dios va a empezar a cambiar tu vida. Y lógicamente que tienes que comenzar a leer la palabra del Señor. Lo más básico sería el Evangelio de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y también tienes que ir a un lugar para que te puedan enseñar la palabra de Dios, para que te hablen y te enseñen acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lógicamente estés dispuesto para que te bautices conforme a la fórmula que el Señor Jesucristo dio al final en el capítulo de Mateo, en el último capítulo dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lógicamente tienes que ser fiel hasta el final. Hasta el final de tus días, hasta el último suspiro de tu vida, tienes que serle fiel al Señor Jesucristo. Bien, hermano, hermana, si en algún momento escuchas este video, por favor, lo que te voy a pedir es que lo compartas con algún amigo, alguna amiga que tú sabes que no conoce al Señor
y que necesita una respuesta. La respuesta se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el mediador autorizado entre Dios y el hombre. Él es el pan verdadero que descendió del cielo. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es Dios que se hizo hombre para caminar entre nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y una vez más damos gracias por este momento y por este video. No tuvo fondo musical porque se me fue ese detalle, pero lo importante es que el mensaje está claro, sencillo, no con mayor profundidad, porque es un mensaje para ti. Para ti. Dios te ama y te ama de tal manera que decidió demostrarte que te ama verdaderamente y envió a su Hijo para que su Hijo tomara tu lugar en aquella cruenta cruz. Así que toda la ira, todo el juicio de Dios cayó sobre Jesús y para que no caiga sobre ti. Y para que no caiga sobre ti tienes que correr a los brazos del Señor Jesucristo y cobijarte en Él, refugiarte en Él, porque Él es todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu servidor, Pastor Hernán Díaz, de Iglesia Elim Iquique. Estamos ubicados en el norte de Chile, la primera región. En este momento estamos haciendo discipulados en mi hogar, Manuel Bulnes, 1885, departamento 02A, y estamos ahí, comenzando. Así que confiamos en el Señor, que si estás acá en Chile, si estás acá en la ciudad de Iquique, solamente me tienes que buscar ahí en el Facebook. Ahí está también la página de un anexo de la página de mi Facebook a la iglesia. Ahí está la dirección y está mi teléfono. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otro momento. Si así Dios lo permite, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Ya son las 4:27 de la madrugada. Amén. Bendito sea el Señor.